Amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Juan Raúl Rusti y bienvenidos a un nuevo video para el Azteca Pipa Club de México, en el que voy a tratar las experiencias que he tenido fumando dos mezclas que se les suelen comparar, equiparar, debido a la escasez de una de los contrincantes, y se debe a, bueno, más bien me estoy refiriendo a esta mezcla, que es una mezcla que ya es icónica por la calidad del tabaco, pero también porque es prácticamente imposible de conseguir ahorita en 2016. La comunidad de la pipa se dio cuenta de este tabaco y obviamente la oferta y demanda está muy desbalanceada, entonces las producciones son muy limitadas y cuando hay stock de este tabaco se acaba en cuestión de minutos. Yo recuerdo que la última notificación que tuve de este tabaco fue en octubre. Tardé 20 minutos en hacer la transacción y ya no había. Tuve suerte en diciembre, me notificaron y lo pude comprar, pero yo ya tenía todo listo para que eso sucediera en un sablazo de tarjeta. Entonces, bueno, por esta razón han habido mezclas que han querido satisfacer la demanda del mismo, y les puedo decir que la mezcla que se suele nombrar más, que es la que estuve yo comparando a esta, pues no siento que sea un sustituto, lo cual me da gusto porque yo creo que sí es importante tener experiencias distintas, ¿no? Una de las razones una de las razones por las cuales no es igual es el proceso de maduración que ha tenido esto. La mezcla que sustituta a esta, como se le suele llamar, no ha tenido el tiempo de maduración y fermentación que tiene este tabaco Penzance. Penzance está hecho por J.F. Germain Son en Inglaterra y es un tabaco lataqueado. Está hecho de tres componentes que son Virginias estofados marrones, tiene lataquia de Chipre y tiene orientales y turcos, ¿no? Hacen esa distinción porque obviamente tiene diferentes hojas de orientales. Es un tabaco que viene en una presentación de, acá le llaman mottled flake, pero podemos también denominarla como crumble cake, si así se quiere decir. Es una presentación muy bonita. Vemos que ahí hay azúcares cristalizados, eso no es hongo, eso es azúcar, pues son cristales de azúcar, lo cual nos da indicio de que en realidad ha sido añejado por mucho tiempo, y por también la misma razón es el mismo papel encerado que trae, viene bastante grasosito. El tabaco ha sacado jugos durante todo este tiempo y desde luego que se han impregnado en el recubrimiento del papel que tenemos. Ya para empezar la comparación y que esto no se vuelva muy largo, la nota en nariz del Penzance es quizás la nota más tímida y callada que yo he recogido en un tabaco para pipa. Se percibe la esencia Lakeland, que es esta esencia que se utiliza en tabacos de esta región, compuesta por agua de geranio, bergamota y violetas. A veces se le suele comparar como con jabones como de abuelita, ¿no? Si entramos a Capture and Evelyn, pues ese tipo de aromas vamos a encontrar en la esencia Lakeland. Y desde luego que hay un ahumado ahí, pero es un ahumado que está también muy mezclado. Acordémonos que mientras más añejo sea un producto, también los sabores van a ser mucho más complejos, pero también necesitan tiempo para abrirse, ¿no? Si esto fuera un whisky, sería un whisky, digamos, de 20 para arriba de años. No nos dice nada la nariz, no ha tenido el tiempo para realmente abrirse el tabaco, pero bueno, en la fumada es cuando empieza a salir los sabores, ¿no? Y bueno, es un tabaco complejísimo, delicioso. Ya te les voy a dar mis conclusiones al haberlo comparado con este Quiet Nights de GLPs. Es un tabaco elaborado en Estados Unidos por Cornell and Diehl. Es un tabaco hecho también
de la taquia de Chipre, de Virginias igual, rojos, y también tiene una fuerte carga de orientales y tabacos turcos. Em, lo que también tiene que el otro no, es Perique acadiano. Esa pequeña pero muy relevante contribución hace que este sea un tabaco muy, pero muy distinto. Quizás no se aprecia tanto en los sabores, se aprecia en el acabado, en la boca, lo que dirían en inglés el mouthfeel. Es totalmente distinto, es un tabaco vivo, este es mucho más demandante en muchos sentidos. El otro es un tabaco más noble, más dulce, son sabores más acaramelados aquí por el poco tiempo que ha tenido de fermentación y añejamiento. Los componentes se pueden distinguir mucho más claramente. Es un tabaco más asertivo en donde cada componente se puede distinguir, lo cual lo hace muy interesante, ¿no? Respondiendo rápidamente, si esto es un sustituto si este es un sustituto a yo no siento que de ninguna manera. Incluso la presentación en lata de Quiet Nights es muy distinta. También es un flake, pero este es un Ready Rubbed o Broken Flake. Láminas que ya han sido previamente desmenuzadas, y desde luego esto nos permite ver más de cerca todos los, no va a ser por ahí, se ve muy bien lo que tiene, lo que contiene. Asimismo, por ser tabacos digamos más jóvenes, la nariz es muy prominente aquí. La taquia casi no deja distinguir otra cosa que el ahumado, pero es como un ahumado muy terroso. Yo lo que siempre percibo en los lataquias, bueno, por lo menos el de Chipre, es un after smell de violetas y también de algo de lavanda. Y hay un dulzor ahí escondido que también puede ser de los Virginias, ¿no? Que se han intensificado en su dulzor. No apreciamos en ningún momento esas cristalizaciones de la hoja, y no es aceitoso como el anterior. Este es un tabaco que de hecho si yo meto mis dedos y empiezo a jugar, se aprecia la ceniza. Es un tabaco que viene mucho más seco y más cenizo. Les voy también a compartir las notas de cata que tuve de los dos. Al primer tercio de la cazoleta, con el Penzance, el Latakia empieza muy prominente, pero al minuto o al segundo minuto retrocede y se comporta como una especie de lienzo, donde siempre va a estar ahí, desde luego, pero va a estar como una cama de Latakia. No es un tabaco para nada un lat bomb, como dirían. Es un tabaco que se comporta bastante noble y todos los sabores están amalgamados. Es un tabaco, es una mezcla enteramente homogénea. Este es un sabor uniforme que se va a ir desarrollando en todo, o sea, todos los componentes ya se han comportado en una sola cosa, mientras que aquí en Quiet Nights no es el caso. Acaba tomando el relevo de sabor un componente y va dando paso al siguiente, seguido digamos de una insistencia del perique. El perique está ahí para acompañar la fumada y también para refrescarla. Entonces son tabacos que yo siento que son muy, pero muy distintos. En términos de potencia nicotínica, el Quiet Nights se lleva de cajón al Penzance, en parte por el perique, pero también tiene que ver con el balance de los componentes. Yo siento que es un tabaco mucho más fuerte. En cuanto a la taquia, tiene mucho más, yo siento, y también
pues eso, el Penzance no tiene periqui. El periqui ya sabemos que es el más fuerte de todos los tabacos que hay, ¿no? Entonces, el Penzance al primer tercio de la fumada se aprecia la taquia, se va al fondo y empiezan a surgir unos sabores de los orientales. Eh, tenemos, por ejemplo, en las notas que escribí, eh, notas a musgo, a elotes de la calle, lo voy a poner acá para no estar bajando tanto la cabeza, calabaza horneada, por ese dulzor que se percibe de los orientales mezclados con los virginias. Ya no podemos disectar bien los orientales aquí como una sola cosa. Sí distinguí uno y ese es el Samsung, porque lo he estado fumando mucho con la serie de McLaren. Es un sabor a tomate enlatado, acídico y fermentado. Conforme avanza la fumada, los sabores se tornan más resinosos. Las resinas que se han usado para curar en humo a la taquia, al tabaco Izmir propiamente. Y también, desde luego, siento que hay Izmir crudo, por así decirlo, en Penzance, ¿no? Como uno de las capas, de los componentes de los tabacos que tiene este. Olor a leña en combustión, desde luego, o sea, es un olor a leña, pero leña en pleno proceso de quemado, no de ahumado, por así decirlo. Suele más áspero. Y conforme avanza la fumada, yo siento que Penzance se torna de ser un tabaco terroso, más avinagrado un poquito, se convierte en un sabor garapiñado y acaramelado. Es muy interesante. Salen notas de caramelo, manzanas acarameladas, nueces garapiñadas. Se torna cada vez más dulce. Son en parte culpables los virginias maduros que tiene la mezcla. Notas a dulces confitados, miel de maple, muy presente en Penzance. Ya para la mitad de la cazoleta es otro tabaco. Como empezó, no tiene nada que ver a cómo se desenvuelve. La acidez de los orientales también se ha aplacado. Notas a cajeta y dulce de leche percibí, bombones quemados y mead. Mead es un destilado que se encuentra en los países escandinavos, muy, muy típico, es un destilado de miel. Eh, Notas a rones jamaiquinos a base de mieles y azúcares no refinados, y también estos rones jamaiquinos tienen una nota, por ejemplo, si han probado el Appleton 12 años, se percibe luego esa levadura muy presente, ¿no? Son rones muy robustos, muy fuertes y muy amelazados, ¿no? Si existe el término. A estas alturas, bueno, ya dije que se va tornando dulce, surge caramelo, se perciben algodón de azúcar, macarrones, pay de nuez, y el último tercio de la cacioleta. Esto es muy interesante. A mí se me hizo que ahí es donde se ve la reputación del tabaco, de Penzance. El ataque que empezó haciéndose presente, ¿no? Muy cordial, hola, mucho gusto, se va atrás y ese lienzo deja que los demás sabores se noten y regresa al final, regresa para dar como esa caricia, ese acabado, a cerrar el número con notas a lavanda y violetas que yo percibo en el ataque. Hay al final también se percibe un sabor a natilla de vainilla y a crème brûlée, ¿no? Siempre es muy acaramelado el tabaco, se torna dulce. Eso es lo que yo pude ir percibiendo en una fumada muy lenta. Tengo que decirles también que los dos tabacos los fumé en esta Peterson Aran, de la serie Aran. Es una pipa, como vemos, recta, tiene peel lip, típica patente de Peterson. Pueden ver ahí, no pueden verlo, el hoyito. Esto concentra los sabores, pero también utilicé la misma pipa para dejar de lado ciertas variables que se podrían presentar si lo hubiera fumado en pipas diferentes, ¿no? Pues ya cada pipa tiene su propio sabor, tamaño de la cazoleta, la velocidad del draw, varias cosas, ¿no? Los sabores que ya están en el carboncillo, en fin. Entonces, Quiet Nights.
El Latakia, si antes era un lienzo en el Penzance, aquí en Noches Tranquilas de GLPs se convierte en una sombra, en un sombreado. Es un Latakia mucho más presente, está, digamos que sirviendo como de toga a los demás componentes de la mezcla, ¿no? Es mucho más presente. Eh, los orientales tienen un ligero sabor a aceituna aquí. Eh, eso lo había dicho Nissim en la cata anterior, pero sí, sí es muy cierto. Los orientales que se utilizan en Penzance, por el tiempo que han estado fermentándose y añejándose, ya se mezclaron con los Virginias, entonces es muy difícil percibir esas notas que serían más características de orientales, digamos, crudos. Recordemos que son hojas que se han secado, entonces son sabores muy terrosos, secados al sol, perdón, no acabo de decir eso. Entonces sí se perciben estas notas como acídicas, como briny se diría en inglés, ¿no? Eh, el peric no sabe tanto, pero se siente en el paladar. Hay una intriga ahí, un picorcito que siempre está ahí, a veces se vuelve muy presente y pica como los dulces tic tics, sí, 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 sí. O de los, había uno de Sonrix que hacía como estrellita, creo que así se llamaba, de hecho, paleta estrellita, y es un tabaco en muchos sentidos mucho más asertivo que Penzance. Es punzante y mucho más fresco. Son tabacos jóvenes aquí. El otro es como una versión pues ya de edad, ¿no? Madura, mucho más relajada. Son sabores mucho más nítidos en Quiet Nights. Y el otro pues, son sabores más complejos. Son ya compuestos químicos totalmente distintos que no tiene el otro, ¿no? Penzance es más aceitoso y este es más seco. Primer tercio de la cazoleta en Quiet Nights. Se nota muchísimo la efervescencia del peric. Eso también despierta al paladar, lo prepara para percibir esas notas como a vinagre de malta. Sobre todo yo siento que eso es como muy prominente aquí. Y, y desde luego también va evolucionando, ¿no? Cede el peric y empiezan las nueces garapiñadas de los Virginias marrones. Pero no es tan dulce, es como agridulce, sí, como agridulce, como salsa de ciruela de comida china, eso es lo que yo empiezo a saborear. Vuelve a picar el peric y el ataque a la mitad de la cazoleta es casi imperceptible. Es un perfil muy parecido al Penzance. De hecho, si encendemos, bueno, si llevamos fumando a la par, que yo no lo hice porque se me hace muy impráctico, pero eh, pues no me los acabaría y sería un desperdicio. Los he estado fumando diario, con muchas pausas uno y otro. Pero si los probáramos en la misma pipa, si pudiéramos hacer eso a la mitad de la cazoleta, únicamente el peric podría balconear al Quiet Nights por el mouthfeel, el acabado en el paladar y en la lengua, ese picorcito, ese burbujeo, efervescencia, como digo, es lo que los separaría. Justo en ese punto, pero digamos que es un lapso como de 3 o 4 minutos después, hay una nota interesante como a uva. Yo percibí ahí uva en el sabor como del lavanda, ese ahumado, pero en el otro eran como violetas y lavanda, en el Penzance acá es como una uva morada. La estrella del tabaco, para concluir en el Penzance, desde luego es la mezcla muy integrada que tienen los Virginias y los orientales. El ataque aporta poco, pero es significante. En Quiet Nights el aporte y digamos la estrella del show en muchos sentidos es el peric. Es el peric porque va, va haciendo eslabones de sabor. Por un lado prepara el paladar, ¿no? Nos deja como esa salivación del picor, pero también se mezcla con los orientales y nos da como van a acentuar esas notas como ácidas, eh,
aceitunosas que digo. Con los Virginias el perique ya sabemos que lo vuelve como más, más fermentado, más acre pero rico, o sea, no es como ese olor a levadura que ya decía yo. Y también con el ataque al perique, el ataque es muy interesante porque son sabores muy fuertes y yo siento que el perique al ataque lo despierta, lo hace más picante, hace que de repente se perciba más como notas a cedro, notas a pino, pero pino como muy fresco, lo rejuvenece en muchos sentidos. Entonces, ¿qué les puedo decir de ambas mezclas? A mí me da gusto haber hecho pues este recorrido, esta aventura, porque descubrí muchísimas cosas. Me prepara para poder comparar otro tipo de tabacos similares y también me tranquiliza en el sentido de que no siempre va a estar disponible Penzance, pero hay un tabaco de calidad similar que es muy accesible, Quiet Nights. Y sí, o sea, sí hay que decirlo, no son para nada, eh, uno no es la copia del otro, ¿no? El hecho de que uno tenga Perique, como ya digo, y el otro no, pues eso nos da un indicio de que no es el objetivo ser una copia. Pero es un homenaje, yo siento que Quiet Night sí hace, pues es una mezcla relativamente reciente de Chill Peace, ha tenido muchísimo éxito, y la gente realmente se puede ver el parecido ahí, ¿no? O sea, quizás si el balance de los Virginia sobre todo fuera más elevado en Quiet Nights, siento que podría parecerse un poco más, porque ahí sí podrían recogerse como más notas de caramelo, ¿no? Yo siento que por ejemplo en Quiet Nights ese dulzor de los Virginias es más un almíbar, no son no son sabores tan profundos, tan robustos en términos de complejidad, ¿no? Sí son más robustos en fortaleza, en carácter, en identidad, pero como digo, son dos creaciones maestras prácticamente los mismos componentes. Entonces, pues los invito a que hagan experimentos de este tipo y bueno, pues muchas gracias por haberme acompañado en esta comparación y pues les mando un muy fuerte abrazo, como diría Antonio, y pues bueno, gracias por sintonizar el video. Que estén muy bien.